Muy buenas noches, nuevamente estamos listos para presentar a ustedes una breve reflexión, pero antes quiero recordarles que siempre este video, la transmisión, pueden ustedes sintonizarlo a través de Facebook y a través de YouTube también, así que por favor estén pendientes y compartan con otras personas, así lo pueden buscar ahí, ¿verdad? Bueno, continuamos. La reflexión de esta noche la he titulado Encuentro cercano del primer tipo. Lo repito, encuentro cercano del primer tipo. No sé cuántos estarán pensando de qué nos irá a hablar. Bueno, pero primeramente quiero mencionarles que un hombre llamado Bill Fernández tenía dos amigos que ambos se llamaban Steve. Y un día resulta que mientras Bill caminaba con uno de sus amigos llamado Steve, caminaba ahí por el vecindario, de repente vio que al otro Steve, que estaba lavando su auto, y Bill consideró que era quizás un momento apropiado para que presentara a los dos amigos de él que se llamaban a Steve. Así que se acercó donde ellos los presentó, y fue de esa manera entonces que Steve Jobs conoció a Steve Wozniak, y ambos se dieron cuenta de inmediato que tenían las mismas cosas que les llamaban la atención a ellos. Les atraía mucho la tecnología. Pues resulta que años más tarde fundaron una pequeña compañía en ese tiempo que ellos la fundaron, que se llamó Apple. Ya ustedes saben de qué estoy hablando. Esta compañía fue creciendo y llegó a ser todo el monstruo que hoy conocemos. Entonces, ¿qué sucedió? Allí hubo un encuentro casual que llevó a la fundación de una de las compañías tecnológicas más valiosas del mundo entero. Hermanos, esto sí fue un encuentro casual, que fue muy productivo, por supuesto, y que sigue siendo productivo para toda la humanidad y mucho más, por supuesto, a quienes la fundaron, como fueron los hombres, los jóvenes Steve. Pero también, igual que en este ejemplo que he mencionado, como cristianos, nosotros somos llamados a tener algunos encuentros no tanto casuales, sino encuentros planeados, como le llamo yo. ¿Y planeados por quién? Planeados por Dios mismo. Y que pueden cambiar, por supuesto, la vida de una, dos o más personas. Por eso este ejemplo que estoy dando como introducción, se habla de tres amigos. Un encuentro cercano que fue muy productivo. ¿Qué tal si nosotros ponemos en práctica también lo que la Biblia nos enseña? Así que vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 3, versículos 1 al 10. Sin duda que muchos conocen esta historia bíblica. Y en ese pasaje habla de Pedro, de Juan y de un cojo de nacimiento. Número 1. Pedro y Juan dieron lo que tenían. Para los que anotan, este primer punto lo he titulado Pedro y Juan dieron lo que tenían. Eso está en los primeros
versículos del capítulo 3 de Hechos. Era costumbre que aquel cojo de nacimiento estuviera tirado a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Y este cojo estaba cada día ahí pidiendo limosna. Pero también era costumbre que a las 3 de la tarde, en nuestro calendario actual, ellos le llamaban, los judíos le llamaban la hora novena. Pues era costumbre que a la hora novena se había establecido por el pueblo judío y sus autoridades como la hora de la oración. No olviden eso, ahí lo dicen en la porción esa. La hora novena era la hora de la oración y también para ofrecer algunos sacrificios. Pues es a esta reunión que asistían Pedro y Juan cuando tienen este encuentro cercano y el cual fue bien planeado por Dios. No hay duda de esto, porque lo que Dios hace está bien hecho. Pues este hombre lisiado, este hombre cojo, quizás había perdido toda esperanza de algún día volver a caminar o ser curado. Por lo que únicamente pues estaba resignado o se contentaba con estar pidiendo limosna cada día, en el mismo horario, en el mismo lugar, solo que con diferentes personas, como en este caso. En las personas que asistían, por supuesto, a la hora de la oración. Han observado ustedes que por lo general mucha gente necesitada se coloca a la entrada de los templos, de cualquier denominación que sea. Posiblemente ellos piensan que la gente que llega ahí pues tiene un corazón más sensible y que entonces es más fácil que ellos extiendan la mano, le entreguen una limosna o unas monedas a quien lo necesita. Pero lo que este cojo nunca se imaginó pues lo que sucedería ahora en este encuentro cercano, por eso le llamo del primer tipo. Pero de una cosa sí podemos estar convencidos, hermanos, y es que si somos conducidos por el Espíritu Santo, siempre fijaremos los ojos sobre aquellos que Dios quiere bendecir, ¿verdad que sí? El Espíritu Santo guía a las personas para que pongamos más atención, que fijemos nuestra vista, nuestros ojos a alguien que está por allí, como en este caso a la puerta del templo, pero pudiera ser a la orilla de cualquier calle donde usted esté cruzando y que necesita una ayuda y que Dios, por supuesto, va a bendecir en la forma que Él lo quiera hacer. Entonces, Pedro y Juan no le dieron limosna porque ellos no tenían dinero en aquel momento, pero me atrevo a pensar que aunque hubieran tenido dinero para darle, ellos tenían algo más valioso que cualquier cantidad de limosna que aquel hombre pudiera recoger en un mes, en 2 meses, en un año, etc. Porque él había estado, recuerden, la Biblia dice, por más de 40 años estaba él en aquella misma ocupación, en aquella misma condición. Entonces, pensemos que nunca se imaginó que aquel día, a aquella hora, 3 de la tarde, iba a recibir de estos 2 hombres lo que Dios quería darle. Número 2. Pedro y Juan confiaron en Jesús. Dije en el primer punto que Pedro y Juan dieron lo que tenían. Y ahora
Punto número 2, Pedro y Juan confiaron en Jesús. Y este es el primer paso que es una buena lección para todos nosotros los cristianos. Cuando vamos a hacer algo, y esto lo voy a ampliar un poquito más adelante, tenemos que confiar en Jesús porque Él es el que guía todas las cosas. Siempre en el capítulo 3 de Hechos, en el verso 6. ¿Qué fue lo que hicieron estos dos hombres, Pedro y Juan? Pues se dirigieron a aquel cojo, a aquel necesitado, con estas palabras: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Por eso estoy diciendo que ellos confiaron en Jesús. De otra manera, como cualquiera ahora podría decir, pues aquí estamos nosotros para ayudarte, para darte, para bendecirte y nada más. Pero estos hombres dijeron: en el nombre de Jesús de Nazaret. Estaban confiados que allí sucedería algo maravilloso, algo extraordinario. No confiaron ellos entonces en sus propias capacidades ni en su experiencia. Recordemos que pocos días antes, por la predicación de Pedro para el caso, después del Pentecostés aceptaron a Cristo 3,000 personas. Eso está en Hechos 2:41. Así que con estos antecedentes podrían haber pasado por alto a aquel cojo, a aquel mendigo, que solamente era uno. Si ya días antes habían ellos tenido la bendición que Dios le contestó, nada más o nada menos, como alguien dice por ahí, 3,000 personas. Pero ahora aquí en la puerta de este templo no habían 3,000 personas. Había solamente un pobre mendigo. Pero Dios sabía lo que Él había planeado, así como lo dije anteriormente. Es muy interesante también, hermanos, que además de que ellos no confiaron en sí mismos, sino en el nombre que todo lo puede, el nombre de Jesús de Nazaret. Hermanos, esté seguro que cosas maravillosas van a suceder. Déjenme explicarles por unos momentos que Nazaret no era una ciudad de gran renombre, que se destacara por esto, por lo otro. No era una ciudad muy distinguida por algo. Por el contrario, era una ciudad que hasta tenía una mala reputación. No era muy grande, apenas unas 2,000 personas la habitaban. E incluso, hermanos, no figuraba en el Antiguo Testamento como algún pueblo especial. A tal grado que yo me atrevo a pensar que ese pueblo estaba lleno de gente que tramposa, mentirosa, engañadora, y que por tanto pues era despreciable por todos los judíos de aquella época. Sí, no le daban importancia, la menospreciaban. Tal vez tendrían razón. Tal como lo demuestran las palabras que uno de los primeros candidatos a discípulos, Natanael, ¿recuerdan? En el libro del Evangelio de Juan, capítulo 1, 46, Natanael dijo, cuando Felipe se lo presentó a Jesús: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Eso pensó Natanael. Pero con este trasfondo cultural y social, Pedro y Juan no les importó. Ellos se atrevieron a mencionar a un Jesús de Nazaret. Y seguidamente la orden: levántate
y anda. Y esta es la única razón, hermanos, por la cual todo cristiano debe invocar a ese nombre poderoso, tanto en sus oraciones como en todo acto que va a realizar o de bendecir también a otra persona. Por ejemplo, si usted se va a tomar una medicina, pues tiene que hacerlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Si sale para un viaje, pues también en el nombre de Jesús de Nazaret, que todo me va a salir bien. Y no dude, todo le va a salir bien. Si está pidiendo a Dios por un trabajo, por un mejor trabajo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si va a tomar los alimentos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si va a vacunarse, estos tiempos que está muy de moda esto de la vacunación, muchos le tienen temor por tantas cosas que se dicen. Pero ¿qué debe hacer el cristiano? Vaya a vacunarse y diga en el nombre de Jesús de Nazaret y verá que todo pasará sin que pase nada. Pruébelo, inténtelo si no lo ha hecho. Punto número 3. Pedro y Juan aprovecharon las oportunidades. Y esto es bien importante, hermano. Los últimos 2 versículos del capítulo 3, o sea, los versículos 9 y 10 que ya mencioné, habla de esto. Las oportunidades, hermanos, son como las ondas del mar. Unas llevan a otras. Así que una oportunidad lleva a otra que quizás nosotros no nos imaginábamos o no lo esperábamos. Una vida cambiada lleva a otra y a otra y a otra. Así que la bendición va extendiéndose. Edward Kimball conoció a un joven adolescente de 17 años que trabajaba en una zapatería y lo llevó a conocer a Cristo. Ese joven se llamaba Dwight L. Moody, quien a su vez llevó a miles a Cristo. Edward Kimball era un hombre común, así como fueron Pedro y Juan, o como usted y yo. Pero Dios toma nuestros pequeños actos de obediencia y los multiplica al 1 por 10, al 1 por 100, al 1 por 1000. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Lo han experimentado ustedes? Y esto fue lo que hicieron Pedro y Juan. La sanidad de aquel hombre cojo sirvió de ejemplo para que otros miles engrosaran las filas del pueblo cristiano y hasta el día de hoy a muchas iglesias que después se fueron extendiendo por todo el mundo, tal como Jesús lo ordenó a sus discípulos antes de su ascensión, con estas palabras: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso es que usted y yo conocimos un día a Cristo Jesús, porque hubo alguien del cual escuchamos. He sabido de predicadores, por ejemplo, o evangelistas o cantantes, grupos musicales que no aceptan invitaciones de congregaciones pequeñas, humildes, o del área rural, porque para ellos deben ir a mega iglesias nada más, a estadios llenos, o para multitudes. ¿Y saben por qué, hermanos? Por el dinero, por la fama. ¿Es eso cristianismo? De ninguna manera. ¿Quién los invita? Oigan bien datos interesantes que yo conozco personalmente. Si alguien los invita, tienen que garantizarle antes de llegar a esa iglesia o a esa pequeña congregación que tienen que vender cierta cantidad de su música
si hablo de grupos musicales o de cantantes. O que le exigen también, si es un grupo musical, que les tengan los mejores instrumentos musicales que hay, porque ellos a eso es que están acostumbrados. O una jugosa ofrenda en dólares y que los vayan a recoger al aeropuerto en grandes limusinas para transportarse, o también que los hospeden en hoteles 5 estrellas. Solo imagínense eso. En el tiempo de Jesús hubo todos estos beneficios. De ninguna manera. Y nadie andaba exigiendo nada porque se dejaban guiar por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo para hacer lo que ellos hacían. Y entonces, esto fue lo que hicieron Pedro y Juan. Aprovecharon la oportunidad, pero se dejaron guiar por el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Me trae a la memoria los primeros misioneros que llegaron, por ejemplo, aquí a Honduras, como también a cualquier país de donde usted provenga. Esos primeros misioneros llegaron a esas tierras sin pedir nada a cambio, exponiéndose físicamente a las enfermedades y a todas las cosas, y no exigiendo nada a cambio. Por el contrario, siempre llegaban cargados de ayudas para los más necesitados. Nunca vinieron a hacerse ricos, nunca vinieron a ver qué podían aprovechar de esa visita. No, ellos vinieron a predicar el Evangelio. Hermanos, en conclusión, no nos engañemos. Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Burlado por estratagemas quizás del enemigo, que solo buscan su propio beneficio. Pero hagamos la obra de evangelización al estilo Andrés, 1 a 1, y sin esperar nada a cambio, hermanos. ¿Qué les podría haber dado a Pedro y a Juan aquel pobre hombre cojo a la puerta del templo de Hermosa? Nada, absolutamente nada. Así que yo le invito a que busque a otros y haga esa misma obra. Aproveche las oportunidades, y si es en el nombre de Jesús de Nazaret, usted tendrá grandes cosechas. Gracias. Dios les continúe bendiciendo.